Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme en esta mañana, por favor, a Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Vamos a leer este texto. Fue con el que terminamos hace 15 o 20 días para hablar de conocer a Dios, hallar libertad, entender su propósito y su poder y marcar la diferencia. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Hoy sumamos el versículo 8. Acompáñenme, por favor, leamos juntos la palabra del Señor. Así que ve y di a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Cierra tus ojos. Si estás en casa, bienvenido. Dios te bendiga. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Esta es una palabra especial que tienes hoy para tu iglesia. Esta palabra es para mí. Y yo quiero agradecerte y pedirte, Señor, que esta palabra tenga mucho fruto en mi vida. Me ayude, Señor, a las transformaciones que hoy se necesitan. Tú conoces cómo está hoy mi corazón y el de cada uno de mis preciosos hermanos. Gracias por hablarnos, por utilizar tu palabra, por que el Espíritu Santo, Señor, la coloca en nosotros. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén, amén, amén. Oye, ¿puedes imaginarte este juramento solemne del Señor con la mano levantada? Qué tremendo, ¿no? Versículo 8: y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dará a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Eso es increíble. Dios con la mano levantada jurando que nos va a dar la bendición. Wow, gracias, Señor. Moisés, para este momento, cuando Dios le da esta palabra, está enojado con Dios, está frustrado, está desanimado, no entiende lo que viene pasando. Dios se encuentra con él y le dice: vamos a liberar al pueblo. Ve donde Faraón y dile que deja ir a mi pueblo para adorarme. Y se va y hace eso, y Faraón endurece su mano, le pone más trabajo a los israelitas. Y enseguida los israelitas empiezan a dudar de Moisés. No, mejor dicho, peores condiciones para dónde. Y el Señor le dice: así que ve y dile a los israelitas. Miren esto, es increíble. Yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Es una palabra de Dios dirigida a ellos. Diles que voy a librarlos de la esclavitud, que voy a liberarlos con gran despliegue de poder y grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así que sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. No. Y enseguida dice que jura con la mano en alto. Después de una palabra como esta, definitivamente las cosas tienen que resolverse. Amén. Veamos el versículo 9 a ver si se resolvieron. Versículo 9: Moisés dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y dijo: ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés respondió al Señor: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Oiga, qué pregunta tan impresionante. ¿Y cómo va a ir donde faraón si ni siquiera? Diga conmigo: si ni siquiera. Esta es una frase tremenda. Creo que el máximo nivel de frustración de Moisés. Si ni siquiera los israelitas me creen, ¿cómo me va a creer el faraón? Hay dos causas por las cuales el pueblo no le hace caso a Moisés, es decir, no le cree a Dios. Esta es palabra de Dios para el pueblo. Listo, las cosas están difíciles, ve y dile al pueblo que yo voy a hacer esto,
que yo voy a hacer lo otro, que yo los voy a liberar, que yo. Es palabra de Dios para el pueblo. Y hay dos causas por las cuales el pueblo de Israel no le cree a Moisés, no le hace caso, no le cree a Dios: el desánimo y las ataduras de la esclavitud. El desánimo y las ataduras. Moisés dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no hicieron caso. Hoy me gustaría que desarrolláramos estos dos tópicos de manera breve, pero muy puntual. Número 1, el desánimo. El desánimo. Vamos a ver Éxodo capítulo 6, versículo 9, pero en la versión Reina Valera de 1960. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de su dura servidumbre. Óyeme, la congoja de espíritu, esa palabra no está muy actualizada para nosotros. Congoja significa abatimiento, tristeza de espíritu. Están abatidos, están tristes. ¿Cómo no estarlo, diría alguien, ante tal circunstancia? Déjenme decirles algo esta mañana, iglesia, con tanto amor como ustedes saben que lo hago, pero con tanta precisión. No hay nada que frene el crecimiento espiritual de una persona como el desánimo. Amén. No hay nada que frene tanto el crecimiento espiritual de una persona como el desánimo. Cuando estamos desanimados, acongojados espiritualmente, todo lo vemos de forma negativa. La persona que está desanimada no ve las cosas positivamente. Piensa que no lo va a lograr, está desanimado totalmente. No vemos la bendición detrás del proceso. Esto me gustó. La persona que está desanimada no ve la bendición detrás del proceso, sino la complicación del proceso mismo. Estamos en un proceso de madurez y de crecimiento, dijimos. ¿Qué sigue? Debió llegarles a todos la información con todas las diapositivas para que vieran el proceso de la iglesia. Conoce, conéctate, crece, sirve. Vamos a volverlo a mandar. Ahí está el proceso. Cada escalón. Voy conociendo a Dios, me voy conectando, voy creciendo. La persona que está desanimada no ve la bendición que hay en eso, sino ve el complique y dice: no, pero es que ahora para hacer 6 cursos. No, es que ¿y yo con qué tiempo? Y comienzo a sacar excusas, porque no logro ver el propósito que hay detrás de esto. No me deja ver el desánimo. Creemos que no lo vamos a lograr. ¿Cuándo voy a alcanzar eso? Es decir, que no le creemos a Dios. No vemos el beneficio del crecimiento cuando estamos desanimados. Dios le ha dicho a Israel a través de Moisés, escuche esto: yo soy el Señor, voy a quitarles la opresión de los egipcios, voy a librarlos de la esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, yo seré su Dios. Son palabras preciosas. En otras palabras, conocer a Dios, hallar libertad, entender el propósito y el poder de Dios y marcar la diferencia. Pero los israelitas no escuchan, no creen, no se disponen a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque están desanimados, desalentados, acongojados. Veamos lo que dice Proverbios 17, 22, por favor. Proverbios 17, 22. El corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿El corazón alegre qué? Es un buen remedio. Oiga, ¿qué es lo que es un buen remedio? Una buena cura. El corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído trae enfermedad. Dice, seca los huesos. Fíjense ustedes lo que es uno estar animado, entusiasmado. Yo estoy muy entusiasmado con lo que está pasando en la iglesia. Amén. Estoy muy animado y muy entusiasmado. De verdad. Creo que hasta se me nota. Están pasando cosas tan maravillosas.
La asistencia a los cursos, la participación, el crecimiento que estamos teniendo. Veo que la gente se está conectando. Sin embargo, es importante hablar de estas cosas porque puede ser que haya alguien desanimado. Hay alguien que esté desalentado, acongojado, que no esté viendo la utilidad de lo que estamos haciendo, sino que por el contrario esté viendo una traba en todo. Espiritualmente hablando, el desánimo es un freno de mano en el crecimiento espiritual. Los carros vienen acondicionados con algo que se llama freno de mano. ¿Ustedes saben para qué está hecho el freno de mano? Para parar el carro totalmente, para detenerlo. Para eso está hecho un freno de mano. Cuando tú aplicas un freno de mano, le estás dando una orden y tecnológicamente el carro se está deteniendo. Eso es el desánimo en la vida espiritual de una persona. Un freno de mano. Te quedas detenido. Es decir, que dejas de alcanzar los planes que Dios tiene para ti porque estás desanimado. ¿Cuáles son las razones del desánimo? Estuve revisando algunas. Quiero compartir con ustedes 5. La dificultad de la tarea. Esa es una de las razones del desánimo. A veces la tarea es tan grande que nos parece que no vamos a alcanzarla, que pensamos que no lo vamos a lograr y nos desanimamos. Porque la tarea es grande en cualquier área de nuestra vida. Nos desanimamos cuando vemos que comenzamos tareas de transformación en nuestra vida, en nuestro hogar o en nuestro trabajo, y nos desanimamos porque es una gran tarea. Número 2, los logros no alcanzados. Cuando intentamos e intentamos, pero no llegamos a la meta que nos hemos propuesto, nos desanimamos. Cuando no alcanzamos los logros. Hablando de la dificultad de la tarea y de logros no alcanzados y del desánimo, les cuento que tengo un desánimo con la materia de griego 2 en la universidad. No se imaginan cuánto. Qué cosa más difícil. Ayer trabajé todo el día. Estudié todo el día con amor, hice las lecciones. En la noche presenté el examen y lo perdí. Menos mal que este sermón era del desánimo, es decir, que el sermón es para mí. Amén. No me puedo desanimar con eso. Tengo que seguir adelante. Es una gran tarea la que me espera. Y podría desanimarme y decir, no, pero es que esto, ¿qué utilidad tiene? No, qué pereza. O podría, por el contrario, fortalecerme y decir, Señor, ayúdame. La dificultad de la tarea, los logros no alcanzados, las aflicciones. En el camino se nos presentan aflicciones, eso nos desanima. Enfermedad, por ejemplo. Crisis familiar, relacional. Dificultades en la economía. ¿Quién no ha tratado de emprender una tarea y se encontró con alguna aflicción en el camino que lo hizo desanimar? Eso nos sucede frecuentemente. No entender el propósito. Muchas veces no logramos comprender el propósito que Dios tiene para nosotros y eso nos desanima. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, amén. Pero tenemos que comprenderlo. Los israelitas no lo comprendieron. Los israelitas pensaron que las cosas iban a seguir igual. Escuchen esto, no entendieron. Dios se encuentra con Moisés y les dice, bueno, hermano, listo, está bien. Las cosas están difíciles, vamos a hacer una cosa. Dile a los israelitas, yo los voy a liberar. Yo les voy a quitar el yugo de opresión. Yo los voy a hacer mi pueblo. Yo lo haré, yo. Y Moisés va y le dice eso a los israelitas con ese entusiasmo. Y la Biblia dice, los israelitas no le creyeron. No le entendieron, no lo recibieron. Óyeme, cuando no entendemos el propósito, Dios tiene un gran propósito para nosotros en lo personal. Amén. La restauración y transformación de nuestro corazón, la restauración de nuestros hogares, una vida integral en todas las áreas con la bendición de Dios. Pero tiene un gran propósito para nosotros como iglesia. Y es la transformación de este oriente antioqueño. Ese es un gran propósito. Lo hacemos a través de un servicio dominical como este, donde personas como las de la alabanza se preparan para que llegue esa palabra a nuestro corazón. Lo hacemos con los servicios, con los cursos. Si no entendemos el propósito, no vamos a dar pasos en esa escala. Vamos a quedar ahí.
Dios tiene un gran propósito. Quiero decirles algo, iglesia. No estamos haciendo esto para servir en la iglesia. Servir en la iglesia es un privilegio. Es un honor servir en la iglesia. Si alguien va a servir en la iglesia, que Dios te bendiga. Eso va a ser una bendición. Estamos haciendo este propósito porque Dios tiene el propósito contigo de liberarte, de que marques la diferencia donde estés. Y la iglesia está haciendo esto para que todos nos veamos en ese sentido. Oiga, qué chévere, voy a tomar esa pista de crecimiento. Bueno, cuando no entendemos el propósito, nos desanimamos. Y número 5, la decepción por parte de los líderes. Sí, es cierto, esto nos hace desanimar mucho. Cuando las personas que están en autoridad no actúan como esperamos que actuemos, nos decepcionamos cuando los líderes espirituales o de cualquier tipo, en una empresa, en una casa, un padre, una madre, no hacen lo que tienen que hacer. Eso genera mucha decepción. Voy a decirles esto no por excusarme, porque todo lo que tenga que mejorar, voy a venir al campeón. Gané porque cambié. Todo lo que tenga que mejorar lo voy a cambiar. Pero ustedes me han escuchado decir a mí que a veces a mí se me va la paloma. Yo sinceramente no sé si ustedes me entienden cuando yo les digo que se me va la paloma. Voy a ponerles un ejemplo. El miércoles terminó el servicio y salí y alguien le mandó un detalle a Claudita. Yo llegué con el detalle a la casa y le dije a Claudia: mami, te mandaron esto, no sé quién te lo mandó. Pero ¿cómo así? Le dije: mami, no supe, no me acuerdo. Estábamos ahí, no sé si fue José Fren, sería Jovis, no sé, mami. Bueno, pero ¿cómo no te vas a acordar para darle las gracias? Le dije: mami, no me acuerdo. Esta mañana en el servicio les conté esto. Y aquí estaban José Fren y Rocío. Le dije: hermano, ustedes estaban ahí, ayúdenme a acordarme. Cuando Edgar dice: fue Giovanna. Yo la vi. Si no te ha dado Claudita las gracias, yo, y fue por culpa mía. A mí me pasan cosas como esas. Yo oro por eso. Pero eso es duro cuando uno es un líder. Porque llevado eso a una relación con las ovejas, quizá el pastor no llamó, quizá no preguntó, quizá no hizo lo que debía hacer. Y eso genera mucha decepción. Amén. Cualquier cosa que nos pueda pasar frente a un liderazgo nos desanima. Ahora, la Biblia dice, Proverbios 24:10. Proverbios 24:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. En los momentos o cuando la tarea se hace difícil, cuando no alcanzamos los logros, si hay aflicciones, si no entendemos el propósito, si hay decepción por parte de los líderes, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Pídele a Dios que te fortalezca. Amén. Si estás viviendo una situación difícil, si estás teniendo aflicciones, si ves que no alcanzas los logros, si las cosas están difíciles, dile: Señor, fortaléceme. Fortaléceme, pero no frenes tu proceso. Porque se va a pasar el tiempo y como un freno de mano el desánimo te va a frenar en los planes que Dios tiene para ti. Como familia, como persona, como hogar, como iglesia. Hay que liberar ese freno para que el carro arranque. Amén. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. A mí esa palabra siempre me ha pegado durísimo, porque yo anoche estaba desanimado con lo que les cuento del griego. Gracias, Padre. Hay dos razones por las cuales el pueblo de Israel no le copia a Moisés, es decir, no le cree a Dios. La primera es el desánimo. No entiende el gran propósito de Dios. Es Dios el que lo va a hacer. En medio de las dificultades, es Dios el que lo va a hacer. Dios le está diciendo: yo te voy a cubrir, yo soy tu Dios. Y número 2, las ataduras. Lo he llamado así porque la Biblia habla de las penurias de la esclavitud. Vamos a Éxodo 6:9, por favor. Éxodo 6:9. Moisés dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud,
ellos no hicieron caso. Su desánimo y las penurias. La dura servidumbre, leímos en la versión Reina Valera. Lo duro de la esclavitud. La realidad era que el faraón no solo había esclavizado a Israel, sino que había incrementado su yugo opresor sobre ellos. Acuérdense que vimos, Moisés trae las buenas nuevas de que Dios va a liberar al pueblo, a los israelitas. Va donde el faraón para que deje ir a su pueblo a adorar. ¿Y qué hace el faraón? Impone más trabajo y desmejora las condiciones. Es decir, todo está más difícil. Moisés viene con buenas nuevas de liberación, pero el pueblo no le hace caso por la penosa esclavitud en la que se encuentra. Otra causa muy fuerte por la cual una persona no avanza en su proceso de crecimiento espiritual son las ataduras con las que llegamos al Señor. Y estas ataduras se convierten en un tropiezo para la madurez espiritual, para el crecimiento espiritual de las personas. Cuando llegamos a Cristo, llegamos atados. ¿Qué significa esto? Que nuestra manera de vivir sin Dios genera un condicionamiento que nos esclaviza, nos ata espiritualmente hablando. Bueno, lo hace también moralmente e incluso físicamente. Lo digo porque nuestro cuerpo es condicionado por el pecado. Vean estas palabras del Señor Jesús, Juan 8:34, por favor. Juan 8:34. Les aseguro que todo el que peca es esclavo ¿de qué? Del pecado, afirmó Jesús. Todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús, hablando con un grupo de personas en ese Juan capítulo 8, ustedes lo van a leer en casa, que eran los fariseos, quienes creían que eran libres porque descendían de Abraham, creían que su religión los había hecho libres, o sus creencias. No quiero ser despectivo nunca con una anotación de estas, pero lo que ellos creían es que ellos tenían la afinidad con Dios porque descendían de Abraham. Y Jesús les dice: ustedes están atados, ustedes son esclavos. ¿Cómo vamos a ser esclavos? Nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham. Hombre, ustedes son esclavos porque les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Es increíble. Hay personas que deberían ir muy adelante en su proceso de madurez espiritual y sin embargo no lo están por causa del desánimo o porque no se han podido liberar de las ataduras con las que llegaron a Cristo. Y aunque las cosas han cambiado en algo, no han cambiado lo suficiente como para conectarse, crecer y servir, para creerle a Dios y seguir el plan que Dios tiene para ellos. Esta es una profunda realidad espiritual en las iglesias. Veamos qué dice Romanos 6:16, por favor. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Miren la claridad de la palabra. ¿Acaso no saben ustedes? Ya lo había dicho Jesús, que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, ¿a quién estás obedeciendo? Son esclavos de aquel a quien obedecen. Hay gente atada porque siguen siendo esclavos de quién o a quién están obedeciendo. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Si obedecemos a Dios, vamos a ser liberados. ¿Qué cosas nos generan ataduras? Traje una lista de 7 cosas que son muy fuertes y nos generan ataduras. La primera, practicar creencias falsas. Creencias que tienen su fuente en el reino de las tinieblas. Cosas que tienen que ver con lo oculto.
Bueno, hay tanta filosofía hoy en día. Filosofías engañosas. Pero ¿qué les parece a ustedes la brujería? La adivinación, la meditación trascendental, los riegos, las lecturas de las manos, el tarot, consultar mediums y todas estas cosas. Eso genera unas ataduras que ni nos las imaginamos. Satanás trata de todas las maneras posibles de atar a las personas para hacerlas vivir comiendo de su mano. Es una esclavitud perversa, pero muchas veces silenciosa. Hay personas hoy esclavizadas que no saben que están esclavizadas porque hace años atrás hicieron un riego en su casa o visitaron un brujo y no saben y se están preguntando por qué siguen atados. Hay que renunciar a eso. Amén. Hay que renunciar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la historia que les cuento de la pareja que le surgía vender una propiedad? Y me dicen: Hernán, por favor, ayúdanos, respáldanos. Estamos urgidos por vender esta propiedad. Le dije: claro que sí, vamos a orar. Estoy seguro que Dios se va a glorificar. Yo dejé de verlos por un buen tiempo. Y cuando aparecieron me pidieron cita nuevamente. Y me dijeron: Hernán, estamos con problemas. ¿Qué pasó? No, perdimos la paz, perdimos la calma, nos sentimos oprimidos. Y el Espíritu Santo me puso de una vez a preguntarles: ¿dónde se metieron ustedes? ¿Te acuerdas lo de la casa? Le dije: claro, pues no estamos orando por eso. No, es que nos fuimos para Cali y nos dijeron que allá había un señor buenísimo. Y fuimos donde el Señor hizo un círculo de azúcar, nos hizo meter en el círculo, colocar espalda con espalda y hizo unas oraciones colocando las manos sobre nosotros. Y les dije: ahí se les metió el diablo. Ahí se les metió el diablo. Tocó orar, debí orar para liberarlos y que volvieran a ser libres de esa atadura tan grande que el enemigo quiso echar sobre ellos. Habían perdido hasta el sueño, la paz. Si queremos conocer a Dios, conectarnos con Él, comprender su propósito para nuestras vidas y marcar la diferencia, necesitamos romper esas ataduras espirituales. Amén, iglesia. No sé en qué hayamos podido estar, pero si de alguna manera hemos estado en algo que tiene esos visos, necesitamos que Dios rompa esas ataduras espirituales. En realidad ya lo hizo en Cristo, porque Dios ya lo hizo en Cristo. Sin embargo, muchas personas en las iglesias continúan atadas. Es necesario renunciar a esas ataduras para romper esas cadenas. En el nombre del Señor Jesucristo yo renuncio a haber participado de esto y me libero de esas cadenas. En el nombre de Jesucristo declaro que soy libre. Bueno, número 2, creer mentiras y engaños. Estamos hablando de que ocasionan esclavitudes espirituales o esclavitud espiritual. Creer mentiras y engaños, por ejemplo, creer que el dinero y las cosas materiales nos traen la felicidad. Hay personas que creen eso y viven para eso. O creer que con un cuerpo atractivo y una personalidad encantadora conseguiremos lo necesario. Esa era mi creencia, no por lo del cuerpo atractivo, por lo de la personalidad encantadora. Porque yo pensaba que con mi personalidad podía resolver muchas cosas en mi vida. Estoy hablando antes de Cristo. Pero todas esas cosas se quedan cortas. Amén. Me estuvo colocando el Señor anoche cuando revisaba estas notas que vale la pena que hagamos un sermón sobre nuestra identidad como hijos de Dios. ¿De dónde recibimos nuestro valor? Hay personas que creen que su valor está en lo que tienen, no en lo que son como hijos de Dios. Nuestro valor nos lo da el Señor. Amén. Pero a veces tenemos creencias falsas. ¿Qué tal esta? Creer que puedo pecar sin tener consecuencias negativas de mi pecado. Negaciones, fantasías, aislamiento emocional, etc. Engaños absurdos que tienen atados a tantas personas. Cuando estoy basando mi vida en los engaños y no en la verdad de la palabra de Dios, no puedo crecer espiritualmente. Dios tiene un gran plan y propósito para nosotros, amén. Pero no puedo seguir creyendo en mentiras. Tengo que creer en la verdad.
Número 3, la amargura por las circunstancias vividas. La realidad de nuestra existencia es que como quiera que sea, hemos sido heridos por las relaciones personales, familiares, laborales, ministeriales, generándonos amargura en nuestro interior. Y esa amargura se convierte en una atadura que debe ser liberada. Hemos sido afectados. Pónganse a pensar ustedes. Yo podría estar diciendo a estas alturas del partido con la clase de griego 2, uy, es que ese Sandro, ese profesor, Dios mío. Y amargarme con el profesor. Porque qué bendito. Hay cosas que lo hacen a uno dependiente de amargura. El perdón es la forma de romper esa atadura. Amén. El perdón es liberador. Sin embargo, la amargura parece haber llegado para instalarse definitivamente en muchos corazones, frenando su proceso espiritual. Porque cuando uno está amargado no crece espiritualmente. No puede liberar el potencial. Porque todo el tiempo está pensando y fijándose en la herida. Es una cadena tremenda. Vivir en rebeldía a las autoridades. Esta es otra. Muchas de las circunstancias por las que hemos vivido nos llevan a ser rebeldes a las autoridades. Los padres, los maestros, los profesores, los adultos, las autoridades públicas, los pastores, el esposo. Haber sido afectados por algunas autoridades en nuestra vida nos hace vivir muchas veces en rebeldía. Esa rebeldía puede ser pasiva o activa. La Biblia dice que Dios ha establecido a las autoridades para que nosotros nos sujetemos a ellas. Amén. Uy, gracias, Padre, este era el tema para hoy. La Biblia dice que Dios ha establecido las autoridades para que nosotros nos sujetemos a ellas. Amén. La autoridad de un padre, de un pastor, de un esposo. Hay rebeldía pasiva y hay rebeldía activa. Hay gente que la autoridad le dice que sí y sale y va y hace otra cosa. Pero hay rebeldía activa. Es decir, que francamente somos desobedientes o rebeldes a una autoridad. La rebeldía frena o distorsiona mi proceso de madurez espiritual. ¿Saben por qué? Porque no me deja recibir de los líderes. Porque quien me está liderando es una autoridad. Y si yo tengo una rebeldía contra la autoridad, yo no voy a recibir de ese líder. Por eso necesito resolver esa cadena, romper esa cadena. Número 5, ser gobernados por la soberbia. Confiar en mis propias fuerzas y recursos en lugar de depender del poder del Espíritu Santo. Apoyarme demasiado en mi propia inteligencia y experiencia en vez de buscar la dirección de Dios. Eso es soberbia. La soberbia dice: yo no necesito la ayuda de Dios ni de nadie más. Puedo arreglármela solo. Eso no es verdad. Necesitamos la ayuda de Dios y de las demás personas. Amén. No estamos solos en este mundo. Pero la soberbia es la que nos lleva a decir: yo lo hago solo, yo puedo solo. ¿Nunca escuchaste esa actitud de tu propio corazón? Yo puedo solo, yo lo hago, no me ayudes. Con una actitud como esa no voy a llegar a ninguna parte. Les voy a decir por qué. Porque para crecer espiritualmente se necesita humildad. Amén. Para crecer espiritualmente se necesita humildad. Si tú no eres una persona humilde, no vas a crecer espiritualmente. 6, vivir bajo la esclavitud del pecado. El pecado en cualquiera de sus formas es una de las fuentes de mayores ataduras. La mentira es una atadura, hermano, pero impresionante.
Jesucristo llamó a Satanás el padre de las mentiras. Quien miente alaba a Satanás. El robo, la lujuria o pecados sexuales, las borracheras, la codicia, la ira, los celos, etcétera. ¿Qué cadenas tan complicadas quedan como consecuencia del pecado en cualquiera de sus formas? Cuando somos dominados por la carne o naturaleza pecaminosa, esas ataduras son muy fuertes. Eso necesita libertad. Porque para crecer, espiritualmente hablando, y para servir a Dios se necesita libertad. Amén. Yo no puedo servir a Dios atado por el pecado. He conocido a personas con un corazón sincero, pero lamentablemente atadas al pecado, las cuales sucumbieron en su propósito de seguir el camino del Señor y prefirieron seguir en su condición. Personas con corazón sincero, que algún día comenzaron su proceso y dijeron: yo quiero hacerlo, sé que puedo hacerlo. Pero al no liberarse de las ataduras del pecado, terminaron dejando a un lado el propósito que Dios tenía con ellos, con lo cual no han podido marcar una diferencia en este mundo, porque así no se marca una diferencia en este mundo. Y finalmente, las maldiciones generacionales. Una gran fuente de ataduras son las maldiciones que arrastramos de generación en generación. Pecados cometidos por nuestros antepasados que se perpetúan generación tras generación hasta llegar a nosotros. Cadenas que impiden nuestra libertad para crecer y servir a Dios. ¿De qué ataduras, pastor, estás hablando? ¿De qué maldiciones? ¿Qué tal las enfermedades? Que son cosas que vienen de generación en generación y que por el nombre de Cristo y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario se pueden romper. Amén. ¿Nunca fuiste a un médico y te preguntó por las enfermedades de tus padres? Siempre que digo las enfermedades de mis padres, digo: en el nombre de Cristo rompo con esto para mi vida. Pero no son solo enfermedades, son pecados que se han arrastrado, como las borracheras, como temas de índole sexual, abusos, que van pasando de generación en generación. Maldiciones. ¿Qué tal el orgullo? Hay familias que son conocidas por el orgullo. Eso es una maldición que hay que romper. Amén. Son cadenas que hay que romper. Cosas ocultas. Bueno, hay muchas maldiciones generacionales. Podríamos hablar también de otras ataduras como el temor, las preocupaciones. Son muchas. La buena noticia, iglesia, es que Cristo nos ha liberado de todas estas ataduras al entregar su vida por nosotros en la cruz. Amén. Él nos ha liberado. Dentro de esa pista de crecimiento, esta semana les vamos a enviar cómo quedan los cursos presenciales, virtuales. En este momento llevamos 3 líneas de cursos y ustedes se van a enterar de todo. Hay un curso que viene de ADN que comenzó conmigo en marzo, ¿cierto? Que fue un curso numeroso, 45 personas. Ya hicieron llaves del poder, ya hicieron madurez espiritual. En septiembre, octubre y noviembre viene Libertad en Cristo. Y Libertad en Cristo se encarga de tocar estos 7 temas que acabamos de tocar para romper en el nombre de Jesucristo con todas esas ataduras a nuestra vida. Vamos a orar, vamos a hacer declaraciones de fe, vamos a hacer renuncias. Por eso quiero animarte. Si ya hiciste tu curso de ADN, haz el curso de llaves del poder. Y si ya hiciste llaves, haz madurez. Porque el curso que sigue es Libertad en Cristo. Va a ser extraordinario, virtual, presencial, para que toda la iglesia pueda recibir esa libertad que Dios quiere darnos. Amén. Va a ser una bendición. El que está desanimado o atado, brega
¿Brega? Gracias. Brega para entenderlo. Pero va a ser una bendición. Así que quiero animarlos a que sigan adelante con su proceso. No frenen sus procesos. No frenen sus procesos. Cuando lleguemos a libertad en Cristo, vamos a trabajar en cada uno de los puntos que cité para pedirle al Espíritu Santo que nos libere de toda atadura y así podamos liberar nuestro potencial para comprender el propósito que Dios tiene para nosotros y entonces marcar una diferencia. Amén. Quiero que terminemos en Hebreos 12, por favor. Acompáñenme en esta mañana. Hebreos 12. Versículos 1 al 13. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Qué lindo esto, miren. Habla de una multitud grande de testigos. En el contexto literal se refiere a los héroes de la galería de la fe de Hebreos 11. Este es Hebreos 12. Hebreos 11 habla de la galería de los héroes de la fe. Estamos trabajando en eso los miércoles, increíbles temas. Dios está hablando de unas maneras tan impresionantes. Vamos por la tercera entrega de David, creo que van a haber 2 más. Pero nosotros tenemos una nube grande de testigos a nuestro alrededor, como creyentes. Nuestra familia, las personas que amamos, los que somos padres, nuestros hijos. La Biblia dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos. ¿Dónde? Me gusta esto. Hay una carrera que correr. Amén. Hay una carrera. ¿Dónde está la carrera? Cuando tú arrancas a correr, ¿para dónde corres? Para adelante. No te quedas parado, no corres para atrás. La carrera se corre para adelante. Tenemos una carrera por correr, cada uno de nosotros. En este proceso de madurez espiritual tienes una carrera por correr. Pero para poder correrla con perseverancia necesitas, dice la palabra de Dios, que nos despojemos de todo peso, en especial del pecado, porque si no, no vamos a alcanzar a llegar a la meta. Yo estoy muy entusiasmado con lo que Dios está haciendo en la iglesia, pero el Señor ha colocado este tema porque si hay alguien desanimado y no está viendo lo que Dios está viendo para su vida y para la iglesia, se fortalezca. Pero si hay alguien atado, sea liberado para que pueda alcanzar la meta, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. La Biblia dice, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Me encantan estas palabras. Con Jesús inicia nuestra fe, con Jesús se perfecciona. Autor y consumador, dice la Reina Valera del 60. Fijemos nuestra mirada en Jesús. No pongamos nuestra mirada en las personas. Amén. Ya les dije, no es excusa. Tendré que mejorar en lo que tenga que mejorar, pero no pongas tu mirada en mí. Espero que Jovis no haya estado toda la semana diciendo, esa Claudia sí es ingrata, no me dio saludos por el regalo. No pongan su mirada en las personas, pongan su mirada en el Señor. Amén. Él nunca falla. Y mire lo que dice la palabra del Señor: quien por el gozo que le esperaba, es el que corre entendiendo que detrás del proceso hay un propósito. Quien por el gozo que le esperaba, dice la Biblia, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Si alguien había podido desanimarse, si alguien había podido rehusarse, rechazar el propósito, era Jesús.
¿O qué les parece a ustedes morir en una cruz? La última semana del Señor Jesucristo fue un suplicio terrible, los últimos 3 días. Los azotes que recibió el Señor Jesucristo cuando lo llevaron preso era un suplicio que los romanos tenían para dejar a las personas laceradas con pérdida de sangre, que muchos no alcanzaban ni siquiera a llegar a la cruz porque morían en el acto mismo de la fustigación. Sin embargo, tiene que salir de ahí, tomar la cruz, cargarla, subir a un monte y ser atravesado en ese monte. Si alguien había podido decir, no, Señor, yo no, esto está muy duro, hubiera sido Jesús. Pero la Biblia dice que por el gozo que le esperaba. ¿Están comprendiendo lo que significa tener la mirada en el propósito? Por el gozo que le esperaba, menospreció la cruz y la vergüenza que significaba. Era vergonzoso morir en una cruz. Los peores delincuentes, enemigos de Roma, morían en una cruz. Cuando la gente pasaba y los veía, decían, uy, quién sabe qué harían. ¿Qué clase de delincuente fue ese que murió entre esos 2 ladrones? Era un hombre inocente. Menospreció la vergüenza. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni qué, ni pierdan el ánimo. Qué lindo esto. Si estás desanimado, mira a Jesús. Amén. Si estás desanimado, mira la cruz. Y le, Señor, anímame, fortaléceme, anímame. Yo quiero entender mi propósito. Sé que tienes un propósito para mí, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Él sí la derramó. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Participar de qué, iglesia? De la santidad de Dios. Por eso es la disciplina, para participar de la santidad de Dios. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Diga conmigo, justicia y paz. Una cosecha de justicia y paz, wow, para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Moisés viene con las mejores noticias de parte de Dios para el pueblo de Israel. Muchachos, Dios ha dicho que Él nos va a liberar, que nos va a quitar la opresión, el oprobio, que nos va a llevar a una tierra maravillosa que juró con su mano levantada solemnemente a Abraham, a Isaac y a Jacob que lo hará. Esta es una obra de Dios. Y los israelitas, en vez de entusiasmarse, de emocionarse, de creer, de decir gracias, Señor, es la libertad de mi hogar, de mi casa, de mi familia, es la libertad de mi vida, es la sanidad de mis relaciones, estoy feliz por lo que estás haciendo. Dice la Biblia que los israelitas no le creyeron
y no recibieron las palabras de Moisés porque estaban desanimados y por el oprobio de la esclavitud. El desánimo no nos va a dejar recibir las cosas que Dios tiene para nosotros, que son maravillosas. Amén. Si estás desanimado, mira a Jesucristo. Mira a la cruz para que te fortalezcas. Diga: Señor, yo voy para adelante. Yo voy para adelante, de la mano del Señor, en mi proceso, Señor. El pastor ha dicho que la iglesia me ayuda en mi crecimiento. Yo me voy a poner pilas en esa pista de crecimiento con mis cursos, porque esto ya entendí que es para mí, que es para mi propósito. Yo podría compartirles muchos testimonios de quienes han estado en los cursos en esta última temporada, que me han dicho: pastor, mi vida ha cambiado tanto. Mi vida ha cambiado tanto. Pero también vamos a orar para que sean liberadas todas las cadenas de nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana, por favor, o tarde ya. Y solo déjame ministrar un poco para finalizar este sermón, diciendo que muchas veces no creemos lo que Dios tiene para darnos, no entendemos su poder y no comprendemos su propósito por causa del desánimo. La dificultad de la tarea, los logros no alcanzados, las aflicciones, no entender el propósito y la decepción por parte de líderes no nos llevan a entender que Dios tiene un plan maravilloso. Maravilloso. Conocer a Dios, hallar libertad, comprender el propósito y marcar la diferencia. ¡Wow! Esto es posible si continúo mi crecimiento espiritual. Si sigo adelante. Yo te animo, iglesia, en esta mañana, en nombre de Cristo, a que pongamos nuestra mirada en el Señor y en medio de toda dificultad, en medio de toda circunstancia en donde estemos preocupados o desanimados o angustiados, le pidamos al Señor que nos ayude a salir adelante, que nos ayude en nuestro proceso. Si hay alguien desanimado, que le pidamos al Señor que nos fortalezca. Si estás teniendo una temporada difícil, por cualquier razón de las que hemos nombrado o de otras razones, coloca tu mirada en Jesús. Mira todo lo que Él hizo por ti y dile: Señor, yo sigo mi camino, perseverando, soltando cargas en el nombre de Jesucristo. Pero si el problema son ataduras, en el nombre de Jesucristo yo te pido, Señor, rompe ataduras. Rompe, Señor, ataduras. Rompe las ataduras que tal vez nuestra manera de vivir condicionaron en nuestro ser. Y si hemos llegado hasta aquí con ataduras, Señor, fruto de participar, Señor, de filosofías mentirosas, de prácticas, de creencias falsas, rompe en el nombre de Jesucristo. Yo renuncio a todas esas cadenas que pudieron dejar cualquier participación mía en esas actividades, en el nombre de Jesucristo. Rompe cadenas, Señor, porque muchas personas tienen un potencial maravilloso, pero están frenados en su proceso, y lo están por el desánimo y por las cadenas que Satanás ha echado sobre sus vidas. Dejo de creer mentiras y engaños. Soy lo que soy gracias a ti, Señor. Y para vivir esa identidad de hijo tuyo, no tengo que demostrarle nada a nadie. Gracias, Señor. Te pido, Señor, si hay amargura en mi corazón por circunstancias vividas, que seas tú sanándome, Señor, y llevándote esas amarguras a través del perdón. Ayúdame a perdonar, mirar a la cruz para perdonar. Si he sido rebelde a las autoridades, padres,
autoridades públicas, maestros, adultos, pastores. Ayúdame, Señor. Yo dejo atrás esa rebeldía, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si me ha gobernado la soberbia, pensando que puedo hacerlo solo, que sé más que otros, perdóname, Señor. Yo necesito de ti y de los demás. Si he vivido bajo la esclavitud del pecado, si hay algún pecado hoy, Señor, en alguna persona, en mi persona, que esté, Señor, ocasionando una traba, rompe, Señor, en el nombre de Jesús. Trae santidad a mi vida. Santidad. Una vida en santidad, en justicia y paz. Qué lindo. Y rompe con todas las maldiciones generacionales en el nombre de Jesucristo. Yo rechazo las enfermedades de mis antepasados, no vienen sobre mí. En el nombre de Cristo rechazo los pecados de mis antepasados. Corto en el nombre de Jesucristo con pecados, con maldiciones, con orgullo, cualquier cosa que se haya manifestado en mis generaciones pasadas, quedaron rotas en la cruz. Yo lo creo. Yo lo creo. Soy un hombre nuevo. Somos personas nuevas. Y hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, como una petición muy especial, que coloques en el liderazgo de esta iglesia la visión que estás implementando en la mía. Que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo, lo que tú me estás mostrando. Que puedan ver, Señor, la revolución de la que estamos hablando. Y que lo vean ellos y los servidores. Y que lo vea la congregación, Señor. Porque nos esperan tiempos increíbles que tú ya viste y que nos quieres mostrar, Señor, para gloria tuya en Cristo Jesús. Que si hay alguien desanimado entre nosotros, se fortalezca y en unidad espiritual podamos seguir creciendo y seguir adelante. Límpianos y libéranos de cadenas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.